Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy os presento IESA US Partition Master. La verdad es que es la edición profesional. Tengo que agradecer a los chicos de EASEUS que nos hayan enviado una key de este software. Ahora bien, os preguntaréis a qué viene esto. Bueno, básicamente es uno de los softwares más utilizados por la mayoría de técnicos en informática y uno de los softwares que nos ofrecen unas características y unas prestaciones increíbles en cuanto a particiones de unidades de almacenamiento estamos hablando. Y ahí yo creo que este software nos da ciertas cosas que no nos da ningún otro software del mercado. Así que dado que nos dieron la key y demás, he dicho, pues bueno, vamos a hacerle un pequeño review, un pequeño análisis, para que podáis entender de qué es capaz este software y qué puede hacer por vosotros. Primero de todo, cuando abres el software te encuentras con esta pantalla. Hay ciertas herramientas que tocaremos después, pero lo más interesante que, como podéis ver, tengo aquí todas mis unidades de almacenamiento. En este caso es un disco duro solo para los vídeos de YouTube, donde guardo todos los vídeos de YouTube. El disco, este que veis, GPT dinámico, es básicamente una RAID de varios discos duros que tengo. Luego tengo el disco básico, que es el de inicio, un solo SSD, el otro SSD lo tengo fuera por otras cosas, que como veis tengo huecos no asignados y particiones extrañas que podremos corregir de una manera muy fácil. Y por último tengo un disco 3, que es un disco USB, que tengo que analizar, que en este caso es un Western Digital My Passport de 4 GB. Y como veis también ha venido con una partición un tanto extraña. Una de las curiosidades más buenas de este software es que podemos ver dentro de nuestras unidades las particiones que hay. Por ejemplo, ahora mismo tengo el disco del sistema, mi SSD, y como estáis viendo puedo ver todas las particiones. Si os fijáis, aquí hay una que dice no asignada, es un megabyte que está ahí en el limbo, y acto seguido hay otra partición que pone recuperación. Pues bueno, básicamente con este software podemos hacer algo muy interesante, que es cogemos aquí, seleccionamos la partición, si me deja seleccionarla. Vale, a veces no le da la gana. Que no quiero, pesado. Ahí, la seleccionamos, cogemos aquí y decimos ¡zasca! Ya nos hemos comido ese megabyte que estaba ahí solo. Es decir, podemos redimensionar particiones. Y esto lo habréis visto ahí y habréis dicho, uy, vale, muy bien, pero ¿qué ha pasado? Fijaos en esta otra partición, 821 megas, pero tengo por aquí pues otro tanto espacio perdido adelante y atrás. Yo puedo mover la partición de sitio, puedo moverla hacia atrás, ¿lo veis? O bien puedo comerme ese espacio para incluirlo en la partición, no sé si lo veis, ¡pum! Ya la he redimensionado. Podría hacer lo mismo con la partición central, pero en este caso no me deja porque es donde está el sistema y esta queda bloqueada. Esto también lo podemos hacer en el My Passport. Si os fijáis, de los 4 TB ha venido con una partición un tanto extraña. No asignado adelante, no asignado detrás, pero lo que nos interesa es tener el total disco duro para nosotros. Por tanto, me voy a comer esto, como veis va subiendo la capacidad, y me lo voy a comer por aquí adelante también. ¡Pamba! Ya tenemos toda la partición completa en NTFS de nuestro disco duro extraíble USB My Passport y ya podemos utilizar los 3,64 TB, 4 TB en total. Estos son algunas de las características rápidas, pero hay que entender que sirve para más cosas este software. Por ejemplo, si seleccionamos el disco 2, podemos irnos a 4K y hacer un alineamiento específico para lo que son SSDs. En mi caso podría clicar aquí y decirle siguiente, pero no me va a dejar porque ya está hecho el alineamiento. Así que vamos a probar, por ejemplo, con el Optane tampoco, con este no me deja, con el My Passport no me deja porque en principio la única unidad que tengo es la primordial y es una RAID con el Optane y por eso no me está dejando hacerlo. Si no, podríamos hacer un alineamiento en 4K que es perfecto para los discos SSDs, aunque yo ya lo tengo hecho. Otra característica interesante, podríamos verlo aquí en herramientas, es crear discos de arranque WinP, arranque de respaldo y recuperación de datos, aunque son herramientas apartes. El asistente nos permite clonar discos duros para migrar sistema operativo de SSDs a discos duros o de discos duros a SSDs, asistente de copiar partición, clonar volumen dinámico, asistente de borrar datos y todo demás. Esto de asistente de borrar datos le vamos a dar un pequeño ejemplo. Voy a coger aquí y voy a crearme una partición de 1,5 TB y por ejemplo yo quiero borrarlo
de una forma segura los datos que hayan aquí. Aquí hay datos, es que aquí hay datos que vienen con el Western Digital y por tanto aún no los voy a borrar. Y podríamos hacer botón derecho o crear una partición o borrar datos. Y cuando borramos datos nos dice establece el número de veces para borrar el espacio no asignado. Y podríamos pues aplicar el método Goodman, que el método Goodman básicamente son 52 pasadas sobre el disco duro, es decir, escribirá unos, escribirá ceros, escribirá unos, escribirá ceros, 52 veces hasta que los datos sean irrecuperables. Una auténtica pasada esta herramienta. Luego también tenemos, pues bueno, lo que decía, los asistentes de limpieza y optimización y asistente de alineamiento, que es que no me va a dejar hacerlo, lo he dicho, con el Optane instalado no me deja hacerlo. Y el asistente de limpieza y optimización que nos permite, pues bueno, limpiar archivos basura y hacer una desfragmentación del disco. Por ejemplo, si cogiéramos el D, podemos hacerle un analizar, no se puede analizar, vale, pues vamos a analizarlo y nos diría pues si está fragmentado o no y desfragmentarlo. Saltándonos así la herramienta típica del Windows. Podríamos hacerle ahora optimizar y como veis desfragmentar no vamos a parar porque no sirve para nada. Y bueno, es una de esas otras extras que trae este software. Pero quizá yo creo que la herramienta más útil, la que más gente utiliza es la de migrar el sistema operativo. Es por lo que es más conocida esta herramienta. Nos permite migrar Windows 10. Ya sabéis que hay muy pocos softwares que permitan migrar Windows 10 de discos duros a SSDs. O si nos cambiamos el SSD a uno más grande o uno más pequeño, podamos redimensionar la partición para hacerlo encajar con nuestras unidades de almacenamiento nuevas y de esa forma hacerlo funcionar. Pues bueno, en este caso sí que nos lo permite hacer este software y como veis es tan sencillo como decirle el disco de inicio, que en mi caso sería este, y coger aquí y decir que es siguiente, que no me va a dejar por el Optane. Me caché en el Optane, me cachis. O sea, todo es por el Optane, por la memoria Optane que tengo instalada. Pero también podríamos hacer, pues, asistente de migración, clonar el disco duro. Esto sí que lo podríamos hacer y en este caso sí que podríamos coger aquí, Intel Optane, podríamos coger aquí y siguiente. Y como veis, podríamos elegir un sistema donde copiar todo. Copiaría toda la unidad tal y como está. En este caso, esta unidad, el disco 2, correspondería a esto, es decir, todos los datos del SSD, las diferentes particiones y la partición del Optane, es decir, y el Optane también incluido, lo copiaría todo en otro disco duro o en otra RAID y de esa forma pues podríamos mantener nuestro sistema operativo, siempre teniendo en cuenta que como os he dicho pues podéis coger una partición, por ejemplo del sistema operativo, podéis hacer propiedades, ver un poco la partición, la información de la partición, demás. También podéis coger la partición, podéis venir aquí y redimensionar, mover partición, si nos deja. No nos va a dejar esta. No, esta no nos va a dejar. Pero bueno, sería un extra que tenéis. Esta no nos dejaría, pero en un SSD nuevo sí. Aunque si iniciásemos el sistema desde otro disco, sí que podríamos reducir esta partición para posteriormente calcarla y copiarla. Y luego aparte de eso pues tenemos las típicas herramientas de asistencia que nos permite Easeus, sugerencias y demás que podemos enviar. Ya os digo que es una herramienta muy útil, yo la suelo utilizar bastante a menudo en mi día a día. Es una herramienta que me sirve para arreglar ordenadores, para hacer cambios de discos duros sin perder datos, para borrar discos duros viejos cuando se os cambia a los clientes que a lo mejor pues quieren desechar el disco duro, les pegas un borrado de 100 pasadas, se pasa aquí 2 días borrando el disco duro y cuando acaba nadie puede recuperar información de ese disco duro. Como veis las herramientas también tienen aquí un icono específico, o sea, que lo sepáis. Y el disco de arranque basado en WinP básicamente te crea o un USB, un CD o una ISO que te permite encender el sistema operativo, una versión similar al MS2, que es básicamente el Easeus Partition Master, pues en una versión hiper reducida para que podáis iniciar. Lo que os decía, desde aquí yo no puedo redimensionar la partición del sistema operativo inicial que tengo, pero si utilizase un disco de arranque WinP, pues tranquilamente podría hacerlo, redimensionar esta partición hasta, por ejemplo, de los 220 GB o tengo ocupados 94, podría dejarla en 100 GB y coger todo esto y volcarlo sobre un SSD en lugar de 240 GB como que tengo, de solo 120 y aprovechar pues el nuevo SSD de 120 manteniendo el sistema operativo.
Ya está, chicos, no hay mucho más que decir. Otra cosa es que, como veis, estéticamente pues ya se ven colores, el tipo de particiones y demás. Podemos clicar encima, podemos ver los datos, podemos ver los archivos, podemos explorarlos, yo qué sé. Es un poquito una herramienta en la cual pues nos permite cierto, no sabría cómo decirlo, cierto dinamismo a la hora de hacerlo. Sí que es cierto que todo esto lo podemos hacer mediante comandos en Windows como Disk-Spark, yo que sé, etcétera, etcétera. Pero hacerlo de una forma así visual, sencilla, con el ratón en 4 toques y sobre todo el poder mover redirección, o sea, remover particiones, cambiarles el tamaño y demás, y poder así aprovechar nuestro disco duro. Por ejemplo, podríamos coger esta partición de recuperación de 450 GB o esta de 820 que se creó con la última actualización de Windows. Podría coger, clonarla, fusionar la partición, fusionarla con esta de aquí, meter los datos también en la misma partición C, ampliarla. Es decir, las posibilidades son muchas y muy grandes. Mirad, a ver si nos lo permite clonar partición. No, en este caso no me permite explorarla así, por eso. Y bueno, y ya está, chicos. Un software que la verdad es que veo bastante interesante. Lo tenéis en su versión free, en su versión profesional, que es esta que veis aquí, que es la completa, la que nos permite todo. La versión free creo que hay algunas características que están capadas. Pero bueno, para todo lo demás, pues está bastante bien. Si os dedicáis al mundo de la informática o simplemente sois bastante aficionados, os recomiendo que le echéis un ojo a este software. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis links a todo para que podáis comprobarlo y demás. Y bueno, todos los que llevéis un tiempo en el mundo de la informática, yo creo que ya conoceréis este software, aunque sea de oídas, seguro que os suena. Ya está, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.